Podríamos decir que hemos vivido una semana histórica en los mercados, con esa salida a bolsa de SpaceX, de la que todo el mundo está hablando. Pero para entender mejor esa salida a bolsa de SpaceX, vamos a tenernos que ir un poquito más atrás, ver cómo ha ido el seguir de los acontecimientos para entender mejor lo que ha pasado al final de esta semana con esa salida a bolsa. Y lo veremos al comienzo del vídeo en la sección del comentario. Posteriormente veremos el análisis de los índices, a ver cómo han finalizado la semana con este movimiento tan importante que hemos visto en la última parte de la semana, de la mano de Donald Trump. Luego lo comentaremos también. Y por último veremos esa acción que nos recomienda la inteligencia artificial esta semana. Así que venga, vamos a Leo. Llevábamos semanas oyendo hablar de esa salida a bolsa de SpaceX y el viernes llegó esa salida a bolsa, batiendo todos los récords. Se esperaba que las acciones salieran por un valor de 75.000 millones de dólares, pero la demanda fue prácticamente el triple, totalmente espectacular el FOMO que hubo en la sesión del viernes. Pero como os decía antes, vamos a irnos un poquito más atrás. Llevábamos un mes prácticamente desde comienzos de abril viendo un poquito más, 2 meses, viendo una subida bastante importante en los mercados. Todo el sector tecnológico está viendo subidas muy fuertes tras las correcciones que habíamos vivido en el mes de marzo, todo al olor de esa posible salida a bolsa de SpaceX. Y hace un par de semanas, a finales de la semana anterior, empezábamos a ver cómo el mercado empezábamos a notar alguna que otra señal de debilidad, empezamos a ver correcciones importantes en acciones tecnológicas y parecía que cuando el decorado iba a ser perfecto para esa salida a bolsa de SpaceX, todo iba a estar maravilloso para que saliese en un momento de culmen en el mercado, pues parecía que el mercado empezaba a recoger los muebles y se volvía de nuevo el color rojo a los principales índices americanos, cuando llevábamos unas semanas de verde tras verde en cada sesión. ¿Qué acabó sucediendo? Pues como decíamos, la semana anterior a finales veíamos una corrección, comenzamos la semana con una corrección, pero salió el relato. Como siempre que nos acercamos a una situación como la que teníamos ahora mismo, salió Trump y dijo, la voy a liar pardísima en Irán. Como no acepte mi acuerdo, esta noche la voy a liar muy gorda. Entonces el mercado, que tampoco se puso excesivamente nervioso porque ya estábamos viendo una corrección, simplemente pues corregía un poquito más, ya consiguió desviar la atención al foco, a él tener el poder del relato de lo que estaba pasando en los mercados. Y justo antes de esa salida a bolsa, la sesión del viernes de SpaceX, el jueves dijo que ya no iba a pasar nada, que no iba a haber ningún bombardeo, que no iban a hacer absolutamente nada, que habían llegado a un acuerdo y el mercado volvió a coger ese color verde que había dejado atrás hacía un par de semanas. El decorado volvió a ser brillante, maravilloso. ¿Para qué? Para esa salida a bolsa de SpaceX y todo el mundo se quiso lanzar a esa salida a bolsa. ¿Por qué sucedió todo esto? En mi opinión, pues porque no es lo mismo salir a cotizar cuando venimos de un par de semanas en el que el mercado parece que está un poquito de capa caída, que salir a cotizar justamente en un momento de euforia cuando parece que la situación se va a calmar, el petróleo cae con fuerza y parece que los mercados vuelven a repuntar. Es decir, se puso una auténtica lona de color rojo en el suelo para que pudiese salir a bolsa. Totalmente tranquila la cotización de SpaceX. Llegamos a la sesión del viernes, sale a cotizar a $135. Todo el mundo quiere entrar en esa salida a bolsa. A mí me llegaron correos de diferentes brokers de quieres entrar en la salida a bolsa, la IPO de SpaceX. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se estaba creando muchísimo interés entre el inversor pequeño. ¿Eso qué ha provocado? Pues que de esos 75.000 millones de dólares que en principio iban a valer esas acciones, pues la demanda que hubo de esas acciones fue del triple, 225.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Eso que provocó? Que salió a cotizar en el momento que la acción ya empezamos a el movimiento se disparó, viendo subidas por encima del 20%. Parecía que todo el mundo quería comprar estas acciones, cuando encima habíamos escuchado que salía a cotizar unos múltiplos elevadísimos, cerca de 100 los múltiplos a los que salía a cotizar. ¿Eso le metió miedo al inversor pequeño? No, para nada. Dijo, esto no me lo quiero perder, es una apuesta a muchos años y me da igual que en los últimos resultados no haya presentado beneficios
porque sé que va a seguir creciendo. Eso es lo que estaba apostando el mercado y eso es lo que provocó que, aún saliendo unos múltiplos muy elevados de cotización, siguiese subiendo un 20%. ¿Cuál es la situación psicológica que tenemos ahora mismo con esta salida a bolsa? Y yo creo que es donde va a estar la clave. Análisis técnico no vamos a poder hacer de esta empresa en unas cuantas semanas, pero sí vamos a intentar entender el factor psicológico de lo que estamos viviendo ahora mismo. Hay muchos inversores pequeños que han intentado entrar en esa salida a bolsa, $135, y la mayoría de ellos, yo he estado fisgoneando un poquito, está viendo lo que comentaba la gente, pues si querían comprar $500 en acciones de SpaceX, pues les han dado muchísimo menos. ¿Por qué? Porque la demanda era muchísimo mayor a la oferta de esa salida a bolsa. Y a salir a cotizar y de repente, pum, un 20% arriba. Se te escapa el tren. ¿Qué están pensando todos los inversores? Bueno, se me ha escapado el primer tren, pero le vamos a esperar cuando recoja un poquito. Es decir, hay una cantidad ingente de inversores que estarían esperando a ver una corrección de SpaceX para volver a entrar dentro. Y ya que se han quedado fuera en esa primera salida a bolsa, pues van a esperar una corrección para tener su, entre comillas, segunda salida a bolsa y volver a ver un repunte bastante importante. Es decir, cuando la cotización se acerca a esos 135, es probable que la demanda vuelva a entrar con muchísima fuerza. Mientras tanto, pensaremos que se nos ha ido escapando el tren. ¿Cuál es el problema? ¿Y si no llega esa corrección? ¿Y si nos vamos a los $200 o a los $250? Es una auténtica locura, es una auténtica locura, un locurón. Pero el mercado es así, ya lo estáis viendo, no sube racionalmente, sino sube por oferta y demanda. Esto es el mercado, señores, y la demanda era el triple de esa oferta que había el viernes. Por lo tanto, va a haber muchos inversores que lo que van a acabar pensando a lo mejor en unos días es que ya se nos ha escapado el tren. Y hay muchos de ellos que a lo mejor, si están esperando los 135 y no llegamos a los 135, van a decir, bueno, pues entro un poquito más arriba porque esto va a seguir subiendo. Y el problema de eso es que el FOMO que se ha creado en la propia salida a bolsa se irá incrementando. ¿Hasta dónde? La pregunta del millón, ¿hasta dónde se incrementará? Y ahí es donde nos vamos a la última parte de este comentario. Hay que tener en cuenta que había muchas personas, trabajadores de SpaceX, el propio Elon Musk, que tienen acciones de la empresa que ahora mismo no pueden vender en esta salida a bolsa, pero según vaya pasando el tiempo, según se vayan alcanzando unos objetivos, ya podrán ir soltando esas acciones. Y ahí es donde puede estar el verdadero peligro, porque las acciones que han salido a cotizar es una parte muy pequeñita de lo que es la empresa. Es decir, cuando todas esas acciones que ahora no pueden salir a cotizar porque son dueñas ya y tengan que salir a cotizar dentro de unos meses o no salir a cotizar, pero las puedan vender todos estos propietarios de estas acciones, ahí es donde puede llegar el problema. ¿Por qué? Porque si esto ha seguido aumentando, ellos que han tenido una valoración inicial muy pequeña de esas acciones, la impresión que van a tener de la cantidad que va a estar ganando va a ser muy elevada. Y yo, en mi opinión, creo que las podrían empezar a vender de forma importante. Todo ello si se sigue manteniendo el FOMO. Por lo tanto, creo que el factor psicológico que vamos a ver, que ya hemos empezado a ver y que vamos a seguir viendo durante las siguientes semanas de la salida a bolsa de SpaceX va a ser para estudiar en las universidades en los próximos años. O si no, ya lo veréis. El boom que ha habido ha sido espectacular. No lo he visto con ninguna empresa en todo este tiempo que llevo viendo acciones y siguiendo el mercado. Nos han bombardeado por todos lados, todo el mundo quería entrar, nadie se quería perder esta oportunidad y no era precisamente porque saliese a cotizar a unos múltiplos baratos. Veremos a ver cuál es el desenlace, pero hay que actuar con cabeza. Vamos a seguir con el análisis de los índices, a ver cómo hemos cerrado esta semana después de la jugada maestra que hubo el jueves de Donald Trump y con esa salida a bolsa que hubo el viernes de SpaceX. Como hemos comentado antes, está todo hilado, o por lo menos esa es mi opinión. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Fijaros cómo ese comentario que hizo de que ya no iba a pasar nada con lo que iba a hacer y que iban a llegar a un acuerdo llegó a mercado cerrado europeo, es decir, el rebote más importante lo vimos en la sesión europea el viernes. De ahí, fijaros que ya hemos visto el viernes una subida del 2,60%. Fijaros cómo la apertura en la sesión del viernes justamente fue en la zona de máximos históricos que habíamos visto en la sesión del 27 de febrero. Muy buena señal, puede ser una clara señal de escape al alza en el gráfico. Además, el cierre fue muy positivo porque había una parte de la sesión que nos íbamos de nuevo a los mínimos que habíamos visto en la apertura. De haber visto eso hubiera sido, creo que bastante negativo, pero vimos un cierre al alza muy cerca de la zona de máximos y que evidentemente
invita a pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza. Las semanas anteriores en este movimiento lateral decíamos que los rechazos eran claros a la zona de máximos anteriores, que a lo mejor nos tocaba hacer una visita cerca de la media de 70, nos quedamos muy cerquita, fijaros en la sesión del miércoles, muy cerca de esa media de 70 sesiones, y a partir de ahí, fijaros, vimos un rebote bastante importante. En el gráfico semanal, pues seguimos teniendo una clara divergencia entre la cotización y el RSI, totalmente de acuerdo, pero fijaros cómo parece que si trazamos el techo que habíamos tenido en abril, pues estaría rompiendo esa posible tendencia bajista en el RSI, y eso puede ser una señal bastante positiva para que esto se dispare con muchísima fuerza al alza. ¿Qué necesitamos? Dar continuidad estas 2 próximas semanas y que el cierre mensual sea por lo menos como estamos viendo ahora mismo, un cierre mensual en máximos que nos podría llevar a marcar cotas de nuevo históricas en el IBEX 35. El DAX, fijaros, en este caso no hemos conseguido escapar del movimiento lateral. Hay muchas veces que el IBEX 35 funciona como el canario en la mina, es decir, empieza a caer el primero y empieza a repuntar el primero. Cuidado, no nos esté dando ahora mismo una señal muy positiva. Pero de momento, por lo que tenemos en el DAX, fijaros cómo nos fuimos a buscar la media de 200 sesiones y hemos vuelto a repuntar por encima de la media de 70, es decir, tenemos un movimiento lateral esta semana, nada claro que destacar, ni por arriba ni por abajo. En el gráfico semanal se ve, fijaros, vamos a ponerlo un poquito más de cerca, así, se ve la vela de indecisión que hemos tenido esta semana, cerrando justamente en la media móvil de 6 sesiones y nada destacable. El gráfico mensual, pues ahí va a estar la clave. ¿Por qué? Pues porque el cierre que tuvimos el mes pasado podemos decir que fue bueno y necesitamos darle continuidad este mes, es decir, necesitamos por lo menos cerrar cerca de ese cierre que tuvimos el mes anterior. ¿Para qué? Para pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza y que esa posible divergencia que nos vamos a encontrar cuando marquemos nuevos máximos, pues no nos preocupa demasiado. Porque de momento, fijaros como el último pico se quedó en 67. ¿Qué necesitamos? Que el mensual, el cierre, se quede más arriba. Nos acerquemos de nuevo a la zona de 70, como en el IBEX 35. Y pensemos que aunque veamos una corrección, sea para luego posteriormente seguir manteniéndonos al alza. Nos vamos a Estados Unidos, que aquí es pues donde ha estado la clave. La sesión del miércoles vimos una parte de la sesión y a cierre una caída muy importante. Parecía que las correcciones que habíamos tenido anteriormente se empezaban a acentuar porque salía ese dato del IPP en Estados Unidos. Ese dato era muy negativo de nuevo, repuntaba con muchísima fuerza, nos trae de nuevo a la inflación. Podríamos haber hablado de ello antes, pero es algo que venimos comentando durante las semanas anteriores de que la inflación iba a llegar. Ya tenemos aquí la inflación y estaba provocando aún más caídas. En Estados Unidos salió trama al rescate, la sesión del jueves, subida espectacular y de nuevo muy cerca de la zona de máximos la sesión del viernes. Al final la sesión del viernes fue una vela indecisión, pero muy cerquita de esa zona de máximos históricos en el gráfico. ¿Para qué? Para poder seguir dando continuidad a la subida. Si buscamos nuevos máximos esta semana, ¿qué habrá que vigilar? Pues habrá que vigilar la fuerza con la que llega el RSI, porque todo nos hace pensar que se podría encontrar con una clara divergencia, es decir, si vemos una nueva subida hasta la zona de los 52.000 aproximadamente, es clave que ahí no se frene, que veamos que el RSI entra en zona de 70 de nuevo y si quiere ahí ya que se vaya frenando, ¿vale? Pero de momento que no se frene. En el gráfico semanal, fijaros cómo también hemos cerrado esta semana en máximos históricos, pero de momento el RSI está alejado de la zona de 70, de hecho seguiríamos dando continuidad a la divergencia en el gráfico semanal entre la cotización y el RSI, y en el mensual pues pasaría exactamente lo mismo, una situación muy parecida. Lo bueno que si conseguimos cerrar en zona de máximos históricos y nos vamos a cerrar en los 52.000, es muy probable que esta divergencia se rompa. Y si esta divergencia se rompe, va a ser gasolina para seguir viendo subidas espectaculares. El mejor ejemplo le tuvimos aquí. Pasaba exactamente lo mismo. Podíamos pensar que teníamos una primera divergencia, pero luego se mantuvo al alza pegadito a esa banda superior de Bollinger y la subida fue espectacular. Otro 10% arriba, ¿vale? Los siguientes meses. En el Nasdaq, pues aquí es donde hemos visto más volatilidad, una caída más fuerte. Teníamos el ojo puesto en la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo finalmente se frenó en la zona del gap que teníamos el 6 de mayo y hemos vuelto a ver un repunte. La zona en la que estamos ahora mismo es clave.
Esta semana hacíamos un vídeo donde explicábamos la figura del hombro cabeza a hombro y decíamos que es una figura que se mira mucho, pero que hay muchas veces que simplemente nos anticipa un movimiento lateral y hasta que no se confirma no podemos decir que la caída o la subida, en caso de ser un hombro cabeza a hombro invertido, pues no tenemos una señal clara. Fijaros cómo en la última subida que hemos tenido en el Nasdaq tenemos por aquí un hombro, tenemos por aquí la cabeza y ahora se podría estar formando el segundo hombro. De ahí que sea clave que esta semana sigamos manteniéndonos al alza para romper esta posible figura. Que vemos que no se rompe y sigue corrigiendo, nos tenemos que salir corriendo. No, lo decíamos en ese vídeo del jueves. Podemos hacer así, esperar a la media de 70 sesiones y volver a repuntar. ¿Dónde estaría el verdadero problema ahora en el Nasdaq? Estaría en perder esta zona y perder la media de 70 sesiones. Y que si vemos un rebote no consiga superar los 28.300 puntos. Ese sería el verdadero problema. Por el momento hemos visto una corrección importante, totalmente de acuerdo, y ya hemos empezado a ver el rebote. Vamos a ver cómo va avanzando la semana. De hecho, fijaros cómo en el último pico el RSI se quedó muy cerca de la zona 80. Eso clarísimamente es fortaleza, es decir, no va a ser sencillo acabar con toda esta subida, así como así. En el gráfico semanal, la vela que tuvimos la semana pasada fue muy negativa, pero esta semana ya hemos tenido una clara vela de vuelta. Señal muy positiva para poder hacer así, pero muy positiva. Se ha relajado el RSI y la clave en esta subida estará en ver si hay fuerza suficiente para continuar con la subida. ¿Cómo lo vamos a saber? Si vemos que el RSI entra claramente por encima de la zona de 70. En el gráfico mensual hubo una parte del mes que pintaba bastante feo, pero con la recuperación que estamos viendo ahora no pinta mal. Tenemos el cierre muy pegadito a la banda superior de Bollinger y ahí va a estar la clave. Si vemos un cierre como el que tenemos ahora mismo, se seguirá abriendo la banda superior de Bollinger y continuará la subida. El riesgo donde está en que esto se deteriore a cierre mensual y demos continuidad a la caída y nos vayamos a buscar la zona de máximos que teníamos anteriormente por aquí. Todo ello perdiendo la media de 70 sesiones, ¿vale? Como primer soporte. En el SP500 hemos tenido una situación muy parecida a la que teníamos en el Nasdaq, que teníamos el objetivo en la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros cómo en la sesión del martes nos quedamos muy cerca, en la sesión del miércoles también veíamos una corrección, pero en esa sesión del miércoles es cuando teníamos el dato del IPP, donde parecía que el mercado podía coger velocidad en la caída porque el dato era muy negativo, pero el jueves llegó esa noticia positiva que nos dio el presidente de los Estados Unidos y el mercado rebotó con bastante fuerza. En este caso también podríamos llegar a pensar que se puede formar un hombro cabeza a hombro. De momento nada peligroso, absolutamente nada. Fijaros, tendríamos la base del hombro cabeza a hombro, tendríamos el primer hombro por aquí, aquí tendríamos la cabeza y ahora se podría estar formando ese segundo hombro. ¿Cómo cogemos la referencia en este caso? Por la parte alta, por el techo de los hombros cuando no está totalmente horizontal la base, pues directamente cogemos, hacemos una línea horizontal y lo marcamos. Y fijaros cómo estamos viendo como a finales de esta semana, con el repunte que hemos visto, se podría estar rompiendo ese hombro cabeza hombro, es decir, señal positiva. Pero vamos a ver por qué, como ya os comentaba en el vídeo del jueves, no todos los hombros cabeza hombro son perfectos. Necesitamos que se mantenga sobre la zona actual y se mantenga al alza para romper esa figura que, de confirmarse perdiendo la media de 70 sesiones, podría anticipar caídas más fuertes en el gráfico y nos podríamos ir a buscar el antiguo techo que teníamos el año pasado. Esta zona de aquí, los 7.000 puntos, una zona que no queríamos ver ahora porque una corrección sería bastante importante hasta ahí y podría poner en riesgo toda la subida que llevamos viendo desde principios de abril. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo la subida ha sido tan vertical que se rompió esa posible divergencia que podíamos encontrar. De hecho, la última subida, fijaros cómo el RSI estuvo muy alto, eso nos hacía pensar que en caso de una corrección tendría muchas papeletas para volver a repuntar con fuerza. Ya estamos empezando a ver ese repunte, veremos a ver si ha sido suficiente ya la corrección. Y en el gráfico mensual tenemos esa divergencia, aquí de momento no se ha roto, pero en el último pico estuvo en 75, es decir, muchísima fortaleza. También nos hace pensar que aunque veamos una corrección muy fuerte, podríamos volver a esa zona de máximos en el gráfico. El VIX, pues aquí es donde se han encendido todas las alarmas en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque superábamos a media de 200 y de 70 sesiones y nos íbamos, fijaros, a esa antigua directriz alcista
de la cual estuvimos hablando mucho tiempo, nos hemos ido hasta ella, pero la ha consolidado como resistencia. Fijaos cómo dejaba mechas muy largas por la parte alta. Eso era una señal de que la caída, perdón, en las bolsas no tendría mucho recorrido y de nuevo el cierre semanal ha quedado por debajo de esa zona de la media 70 y 200 sesiones, es decir, calma, zona en la cual hace pensar que podemos seguir viendo nuevos máximos en los índices. Clave esta semana no superar de nuevo la media 70 y de 200 sesiones. El oro, pues seguíamos viendo correcciones muy importantes hasta la sesión del jueves cuando empezó a repuntar. Aquí tenemos que entender algo bastante claro. ¿Por qué? Cuando el miércoles teníamos el dato del IPP caía con tanta fuerza, si lo que nos está marcando es que va a haber mucha inflación y eso en teoría es bueno para el oro, y el jueves cuando salía esa noticia de que daba Trump y que hacía caer muchísimo al petróleo, es decir, podría bajar la tensión en la inflación, repuntaba con bastante fuerza. Pues bien, ahora lo que se está interpretando es que si se sigue manteniendo la inflación bastante alta, van a tener que subir bastante los tipos de interés y eso va a mermar muchísimo la inflación. Es decir, se están descontando expectativas futuras ya en el oro y es la lectura que tenemos que hacer ahora mismo para entender el movimiento que estamos viendo. La semana pasada comentábamos que un objetivo, una vez que había perdido el soporte, fijaros que teníamos en el gráfico diario la zona de 4.360 puntos y perdiendo la media de 200 sesiones, el objetivo estaba la media de 70 del gráfico semanal. Como un clavo. Hasta esa zona y desde ahí, fijaros, ya hemos visto el rebote, esta semana una cola larga por la parte baja, la vela que ha dejado, es decir, eso es positivo, es decir, el técnico se está comportando bastante bien en el oro. ¿Dónde estará la clave? Pues la clave va a estar en que dé continuidad al rebote y consigamos superar de nuevo los 4.365, porque mientras tanto yo no descartaría hacer algo así de nuevo. ¿Por qué? Porque la última caída que tuvimos el miércoles, el RSI estuvo muy bajo, estuvo en zona de 22, es decir, nos marca que aunque veamos un rebote, todavía esa caída tuvo mucha fuerza y podríamos ver un último latigazo a la baja. El petróleo se ha relajado muchísimo esta semana, de hecho, fijaros cómo ha perdido esa media 70 sesiones y eso en teoría es buena señal. Todavía estamos a precios muy elevados, precios que pueden mantener la inflación realmente alta y veremos a ver qué pasa esta semana si nos mantenemos por debajo de la media de 70 sesiones. ¿Queremos que se mantienen por debajo? A lo mejor nos vamos a buscar ya zonas más interesantes, la zona de 75 aproximadamente, donde nos podríamos encontrar con la media de 200 sesiones. Esto ya pondría fin a toda la subida en el petróleo. Pues si cogemos el gráfico mensual, vemos que por técnico, el último pico estuvo en 80 y eso nos marca que aun viendo una corrección importante como la que estaríamos viendo ahora desde la zona de máximos, no habría que descartar ver un nuevo impulso al alza. ¿Cómo desactivaríamos ese escenario más probable? Si en el gráfico diario vemos que pierde la media de 200 sesiones, se consolida por debajo de los 75. Ahí sí que sí, ese escenario perdería bastante fuerza. Y el Bitcoin, pues fijaros cómo hemos visto de nuevo caídas a principios de esta semana, pero prácticamente luego toda la semana hemos visto un movimiento lateral. ¿Ya podemos dar la caída por finalizada? Pues bueno, hacíamos un vídeo el lunes y decíamos que la zona clave a la que nos podemos ir a buscar al Bitcoin, viendo la situación que tiene, podría estar entre los 50 y 55, es decir, no se ha acercado todavía a esa zona clave de soporte. Sí que es verdad que al llegar a la media 70 es cuando estamos empezando a ver algún que otro rebote, pero cuidado porque ya decíamos que anteriormente la habíamos puesto en riesgo, ¿vale? Y eso encajaría perfectamente con irnos a buscar los 50-55. Además, en la última caída, el RSI, fijaros, se quedó en la zona de 15, zona claramente de fortaleza en la caída, y eso nos invita a pensar a que podremos ver una nueva caída, quizás para formar una divergencia y así formar un suelo bastante interesante. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, ha apoyado todo esta semana a que viésemos una subida importante, aunque a mitad de semana pintaba bastante feo con ese dato del IPP que provocaba caídas importantes en los índices, pero luego ya Trump llevó de su mano el relato y consiguió desviar la atención del IPP de nuevo a la guerra y decir que lo tiene todo controlado y dar una razón de peso a los inversores para pensar que íbamos a ver subidas de nuevo y poner esa lona, esa alfombra roja en el suelo para la salida a bolsa de SpaceX, que ha sido definitivamente una buena salida a bolsa porque la demanda fue el triple de lo esperado y además vio una subida del 20%. Por lo tanto, pues bueno, una semana muy interesante, como os decía al principio del vídeo, una semana que yo creo que pasará a la historia y que se analizará
todo lo que hemos visto esta semana, sobre todo en materia de psicología del inversor. Y vamos con la última sección del vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué sección es? En esa sección donde le preguntamos a la inteligencia artificial que por análisis fundamental nos dé una acción que considera interesante en el punto en el que se encuentra ahora mismo. ¿Con qué inteligencia artificial hacemos todo esto? Con Warren AI, la inteligencia artificial de Investing Pro. Le damos un prompt que tenéis aquí delante, os digo lo de siempre, queréis el prompt, me dejéis en los comentarios, os copio y os pego este prompt. Que todavía no tenéis Investing Pro y queréis utilizar también su inteligencia artificial, muy sencillo, os vais al enlace que tenéis en la descripción, os va a llevar a esta página que tenéis aquí delante, lo dais aquí a lo quiero, aquí vais a tener los dos planes que tenéis, el plan Pro un poquito más sencillito y el plan Pro Plus, que es el que yo tengo y es el plan totalmente completo y tenéis dentro de estas dos suscripciones un plan anual o un plan de 2 años. Queremos el plan Pro Plus, le damos aquí a solicitar oferta. ¿Y dónde llega lo mejor de todo? Pues bueno, tenemos una oferta ahora mismo disponible de Investing Pro que fijaros, tendríamos un ahorro de 216 euros sobre ese plan anual, pero además, si venís de mi parte con ese enlace que os dejo en la descripción, tendréis un descuento a mayores del 15%, otros 36 euros. Pasaríamos de una suscripción de 455 euros al año a 203 euros al año. Es decir, se queda prácticamente en nada. Y esto sería el plan más completo, el plan Pro Plus. El otro, pues evidentemente es mucho más barato. Así que si os interesa, echar un ojo a la descripción. Vamos a ver la empresa que nos ha dado esta semana. La empresa es Ipsos. Nos dice que es una compañía global de investigación de mercados y opinión, con base en Francia y presencia diversificada geográficamente. Combina múltiplos de value clásico con crecimiento moderado, buena generación de caja y recomendación de consenso claramente positiva. El negocio, el sector en el que está son servicios profesionales, research de mercado, data y análisis. El modelo estudios cuantitativos y cualitativos para grandes corporaciones e instituciones, marca consumidor, opinión pública. Geografía, pues tiene ingresos globales con base en Europa y exposición relevante a economías desarrolladas. Nos dice que este tipo de negocio tiende a tener baja intensidad de capital y márgenes estables cuando hay escala, algo que encaja con los datos actuales. Aquí nos da la parte fundamental con los ratios que le hemos perdido, el crecimiento y los márgenes que tiene. Y nos da una lectura cuantitativa. Nos dice que los márgenes son claramente superiores a los de un negocio cíclico típico industrial y consistentes con un proveedor de servicios especializados con cierta moat de know-how y relaciones con clientes. El mix crecimiento moderado más expansión de EPS sugiere aportación de eficiencia y posible autocartera dividiendo con palancas adicionales. Aquí nos da los ratios de solidez financiera, nos da la interpretación de esos ratios, la opinión del consenso y el descuento razonable que tendría esta empresa, lo tenemos por aquí, y nos dice ya el resumen final por qué destaca ahora mismo esta empresa. Y nos dice que tiene un PER de 8,9 veces, bastante bajo, el ratio EBITDA de 5,9 veces, son niveles que el mercado suele reservar para compañías con crecimiento bajo, márgenes comprimidos o estructuras de capitales tensas. En Ipsos los datos muestran lo contrario, crecimiento de ingresos 3,6% anual, un crecimiento histórico del EPS del 11,12% y esperado en torno al 13,6%, márgenes operativos del 12% y netos del 7,4% y una deuda bastante manejable con buena cobertura de interés. Nos da el perfil de caja, riesgos controlados de balance, nos va explicando absolutamente todo. El resumen cuantitativo final nos dice que ¿por qué encaja dentro de esta idea de valor? Pues bueno, los múltiplos, como ya hemos visto, son bastante interesantes. El crecimiento de ingresos se mantiene estable en ese 3,6% anual. Tiene unos márgenes también bastante importantes. Un balance deuda-patrimonio de 43,1%, coberturas de intereses el 10,8 veces, liquidez totalmente holgada, nos sigue dando resumen de ratios. El consenso es que es de fuerte compra, un upside del 30,8% al precio objetivo medio y rango de objetivos muy superior al precio actual. En esencia nos dice que es un caso donde los datos apuntan a una prima de riesgo incorporada en precio más alta de lo que justifican los fundamentales actuales, ofreciendo una idea de valor cuantitativamente sólida sin necesidad de apoyarse en narrativas cualitativas. Por lo tanto, ahora vamos a ver esta empresa, vamos a verla en Pro Real Time. Vamos a buscarla para ver qué situación tienen los gráficos, porque como decimos siempre, una cosa será análisis fundamental y puede tener muy buena pinta, pero lo que vamos a ver es si también tiene buena pinta en el técnico. Y así,
a un primer vistazo me gusta lo que estoy viendo. ¿Por qué me gusta? Porque fijaros cómo veníamos de una larga tendencia bajista que parece que se ha puesto en freno en febrero de este año. Hemos conseguido superar la media de 70 sesiones, la consolidada como soporte después de tocar la media de 200 y ver una corrección. Conseguíamos luego mantenernos por encima de la media móvil de 200 sesiones y ahora ya podemos localizar en el gráfico un punto totalmente clave, la zona de los 39,20. Fijaros cómo incluso podríamos pensar una formación de un suelo redondeado con un techo muy importante en esa base del suelo redondeado de los 39,20. Superar esa zona nos abriría las puertas hasta aquí, hasta los 44, donde podría estar el siguiente objetivo. Eso por el suelo redondeado, pero si hablamos de la tendencia bajista que llevábamos viendo tiempo atrás, esto pinta muy bien. ¿Por qué? Porque fijaros, la tendencia bajista comenzó con un cruce a la baja de la media 70 con la media de 200 sesiones, justamente aquí. Ahora está sucediendo exactamente lo contrario. ¿Esto qué nos marca? Que podría darse la vuelta a la tendencia bajista y que podríamos estar en la primera fase de una nueva tendencia alcista en el medio y largo plazo. Habrá que ir confirmando señales según vaya pasando el tiempo, pero tiene bastante buena pinta, ¿vale? Este es el ejemplo de tipificación que nos da esa inteligencia artificial, que por fundamentales tiene buena pinta y que por técnico también podemos decir que tiene bastante buena pinta. Y con esto finalizamos el vídeo del resumen semanal de esta semana. Conclusiones que podemos sacar, pues lo decíamos al principio del vídeo, semana totalmente histórica en los mercados con esa salida a bolsa de SpaceX que yo creo que ha sido determinante para lo que hemos acabado incluso viendo en los índices, aunque todavía, por ejemplo, no esté cotizando en el SP500, pero puede arrastrar a parte del mercado. Si hubiésemos visto una corrección importantísima en la sesión del viernes en SpaceX, aunque no cotice en el SP500, estoy totalmente seguro que también habríamos visto una corrección importante en los mercados. ¿Por qué? Pues porque la cotización de SpaceX, esa empresa está marcando o es la imagen de lo que ahora mismo es todo el mercado global, ese crecimiento que estamos viendo en las empresas, lo que se está pagando por algunas de ellas es una auténtica barbaridad. Pero, como os decía al principio, señores, esto es oferta y demanda. Podemos pensar que está todo súper sobrevalorado, que mientras siga habiendo demanda y se sigan pagando acciones al precio que sea, esto seguirá subiendo. Y es el mejor resumen de lo que hemos tenido esta semana. Nos decían por todos lados, la valoración es extremadamente alta y es extremadamente alta, pero a los inversores les da absolutamente igual esa valoración extremadamente alta, tanto en SpaceX como en Nasdaq, como en SP500, como en AMD, como en Intel, como en Nvidia, como en la acción que sea. Mientras se quiera seguir comprando, esto sigue subiendo. ¿Por qué? Porque la perspectiva de los inversores sigue siendo alcista, sigue siendo positiva, les da absolutamente igual, hay correcciones, perfecto, compro más, el mercado seguirá subiendo y mientras esto se mantenga así, continuará la subida. ¿Qué pasaba esta semana? Que los inversores se podían estar empezando a poner nerviosos porque habíamos visto una corrección que podría ser normal, pero ya empezábamos a ver datos estructurales de la economía de Estados Unidos que estaban empezando a ser muy negativos. El dato del IPP, un repunte espectacular que nos está anticipando que los siguientes meses la inflación, el dato del IPC, el dato del PCE también en Estados Unidos va a acabar repuntando. Primero sube el índice de precios al productor y luego ese aumento de los costes se acabará repercutiendo al consumidor final. Es una opción. La otra opción es que las empresas digan, bueno, pues ya no quiero tener tantos beneficios y me aplico yo ese gasto y no lo repercuto. ¿Lo van a hacer por gusto? No, lo van a hacer si ven que la demanda no se mantiene, lo que venimos comentando durante los últimos meses. Lo hemos hablado muchísimo y eso fuera del ruido que estamos viendo ahora mismo con esta salida a bolsa y los relatos que podemos ver, sin lugar a dudas, creo que es lo que acabará marcando el devenir del mercado en el medio y largo plazo. Por lo tanto, mejor evadirnos ese ruido y vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante, en lo verdaderamente estructural, lo que puede marcar una subida de tipos o no una subida de tipos, lo que puede marcar que las empresas ya no puedan tener tantos beneficios o sí los puedan tener. Ahí es donde estará la clave en el medio y largo plazo. Los movimientos que veamos en el corto plazo es todo ruido, todo volatilidad, es normal, es el mercado, es psicológico, es FOMO, lo hemos visto claramente este viernes. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. La pregunta del millón. En el corto plazo puede ser una auténtica lotería el FOMO que estamos viendo ahora mismo en esta empresa que es SpaceX. Así que con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis
técnico. Nos vemos mañana lunes de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.